Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo es del Sur, programa número 69. Soy Raimundo Greguard desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Raimundo? Hola oyentes, gracias por acompañarnos. Muy contento de volver a hacer un nuevo programa del Mundo del Sur. Por suerte todo bien acá, todo normal, después de un fin de semana en el cual fue soleado pero fresco, está fresco en Buenos Aires. Sí, acá a diferencia ya estamos a la inversa. Ayer llovió, el sábado en la noche llovió, hoy está soleado y más que fresco, hubo bajo cero en la mañana. Menos mal que llovió, así se para un poco esta sequía, pero te quería preguntar por lo importante. ¿Qué pasó ayer con Colo-Colo? ¿Cómo salió? Bueno, eso es lo más importante del mundo, lo sabemos, ¿no? Y mi querido Colo-Colo, para los que no saben, estamos hablando del torneo chileno de fútbol, ganó 1-0 y sigue como puntero del torneo. Bien. Bueno, entonces estás más contento para hacer el programa con buena onda. Sí, estamos contentos. Que estoy radiante de felicidad hoy. Eso sí, Maximiliano. ¿Estuviste leyendo algo de las noticias? Sí, y ahí, bueno, lamentablemente vamos a tener que dejar a un lado las alegrías que nos puede dar el fútbol, que son más banales, obviamente, porque tenemos que hablar lamentablemente sobre lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel, particularmente en Gaza. Sí. Me imagino que también has leído algo de eso. Sí. Bueno, esto empezó el viernes, con ataques israelíes. En realidad empezó primero con la detención de Khalil Awauda y Sheikh Bassem al-Saadi de la Yihad Islámica. Y bueno, entonces después de detenerlos, Israel, y hasta la justificación que han ellos oficialmente, es que atacaron en forma preventiva porque ellos pensaban que podía haber una represalia por parte de la Yihad Islámica o de otros. Sí. De hecho hubo una represalia, lanzaron cohetes contra Israel, ¿no? Exactamente, según leí creo que 600 cohetes. La mayoría de ellos interceptados por las baterías antiaéreas de Israel. Sí. Bueno, estuvieron viernes, sábado, domingo en esta lógica de la no lógica, en esta violencia que dejó finalmente, como suele suceder, muertos y heridos. Estamos hablando de 44 fallecidos y 350 heridos al menos en Gaza, y ningún muerto y 34 heridos leves en Israel, que es la tendencia histórica, ¿no? Claro. Siempre hay... Decía que la fuerza es desproporcionada siempre, pero uno tampoco puede estar de acuerdo con lo que está haciendo también la Yihad Islámica, pese a que sea desproporcionada la fuerza de Israel, ¿no? Y que siempre condenamos la ocupación y la violencia israelí. Exactamente, como tal cual ocurrió el año pasado, en mayo, donde hubo 250 muertos en los territorios palestinos y 13 en Israel, tras 11 días de enfrentamiento. Acá pasa lo mismo, siempre es la población civil palestina la que sufre, pero como dice Maximiliano, tampoco hay que justificar ni validar lo que está haciendo la Yihad Islámica. Sí, que de hecho es un grupo que no controla Hamas gobierna en la Franja de Gaza, pero la Yihad Islámica es un grupo independiente de Hamas, tiene sus propios líderes, su propia agenda política, tienen a Israel como enemigo en común, aunque Hamas está mucho más moderado de lo que era hace unos años, ¿no? Claro, así que no mezclar las cosas, ¿no? Tener claro esto. Decir también que ayer en la noche se estableció una tregua con la mediación de Egipto. Y Maximiliano, rápidamente quería recordar algunas cosas. Primero, que hace 15 años que hay un bloqueo de Israel a Gaza. Sí. Un territorio en el cual viven cerca de 2,1 millones de personas, donde el 64% de la población tiene inseguridad alimentaria, con un 45% de desempleo. Y los principales ataques de Israel en Gaza han sido en 2008, 2009, un ataque que duró 23 días, el 2012 con una duración de 8 días, el más largo en 2014 con 50 días de enfrentamientos, o de asedio más bien, y el 2021, el que mencionaba antes, con una duración de 11 días. Sí, comenzó creo que con las elecciones ganadas por Hamas en Gaza, ¿no? Ahí comenzó el bloqueo. Claro, el 2007. Sí. Exactamente, es una historia ya bastante larga,
Y hay que decir que el año 2006 además Hamas había capturado a un soldado israelí, ¿te acuerdas? Gilad Shalit, Sí, es cierto, sí. en medio de unos ataques de Israel. Y claro, después ya el 2007 empezó esto y bueno, todos sabemos cómo ha sido esta historia, bastante terrible. Solo quería mencionar que de los 44 muertos que ha habido hasta ahora en el lado palestino, 15 son niños. Sí. Niños y niñas, digamos. Sí, es tremendo. Siempre los más débiles son los que terminan sufriendo. Sí, está hablando de niñas, niños de 4, 5, 9, 11, o sea, de verdad una cuestión brutal. Sí. Bueno, yo me voy a otro tema que también es triste, es la guerra de Ucrania, pero no me voy a centrar en qué está pasando entre Rusia y Ucrania, sino en lo que está sucediendo en Europa con respecto a Ucrania. Europa comienza a cansarse un poco de la guerra de Ucrania por diferentes factores. Hay 6 millones de refugiados ucranianos en Europa, ya está habiendo problemas de asilo para varios de ellos, pero el temor que tiene Europa es a que llegue el invierno, porque el corte de gas ruso a Alemania, a Finlandia, a Bulgaria, a Letonia y a varios países, y también el corte gradual a otros países, produce que teman que va a suceder cuando comiencen los meses fríos. Ahora están en verano, pero entonces está más reticente Europa en enviar armas a Ucrania. Estados Unidos el fin de semana aprobó un nuevo paquete de 550 millones de dólares en armas, y entonces Ucrania se está dando cuenta de esta reticencia europea, de esta cada vez un apoyo más relativo, porque ven que la guerra la está pagando también la Unión Europea. Entonces se está apurando Ucrania a contener a los rusos en el este, en Donbass, lo más que pueda, porque Rusia está avanzando en Donbass, y también en el sur. En el sur hay una gran parte del sur, el que da al mar de Azov, la costa del mar de Azov está tomado por Rusia, y entonces quieren que cuando llegue el verano el avance ruso esté contenido lo más posible, porque de no ser así, Rusia puede llegar a avanzar más o a negociar en mejor condición sobre el terreno un alto al fuego. Así que vamos a ver qué sucede, y temen en Europa que en el invierno, bueno, volver a estar envueltos en frazadas, calentándose con leña como no se veía desde hace 70 años. Y esto nos lleva a lo típico, ¿no? Finalmente cuando los conflictos llegan a tu país, o sea, tú puedes apoyar una guerra, una invasión, pero cuando ya te afecta a ti directamente, entonces los gobiernos suelen echar marcha atrás, ¿no? Y empiezan a pensar en esto, una necesidad básica. En Europa, donde el infierno suele ser muy frío, si no hay gas va a ser un lío gigantesco. Claro, sí, sí. Así que bueno, estaremos siguiendo esto de todas maneras. Yo tengo otra noticia. Ajá. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos, en los anteriores programas tú hablaste sobre la gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, por África? Sí. Y luego yo hablé de la gira del presidente de Francia por África. Claro. Bueno, en este verdadero desfile llegó el turno de Antony Blinken, de Estados Unidos. Sí, el ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Quien ayer inició su gira por África, que se va a desarrollar entre el 7 y el 12 de agosto, y que incluye 3 países que son Sudáfrica, República Democrática del Congo y Ruanda. Ajá. En el primero de estos ya está ahí, que es Sudáfrica, recordando que Sudáfrica es el primer socio comercial de Estados Unidos en África. Ajá. En teoría, se supone que viaja Blinken para fortalecer los nexos con África, y de hecho se espera que anuncie durante este viaje la nueva estrategia de Estados Unidos para África subsahariana, y también que hable con sus pares no sé si van a reunir incluso con presidentes de estos países, la verdad, para hablar sobre temas como la crisis alimentaria y energética. Pero el tema de fondo, Maximiliano, yo creo, es que es para contrarrestar la influencia de Rusia en África. Sí, principalmente Sudáfrica, que es un país bastante cercano a Rusia. Por lo menos este gobierno está bastante cercano. Creo que se abstuvo en la condena de las Naciones Unidas a la invasión de Ucrania. Sudáfrica fue uno de los países que se abstuvo. Después está, dijiste, República Democrática del Congo, donde estuvo también Lavrov, si no me equivoco. Sí. Y Ruanda, que es un histórico aliado de Estados Unidos. Va a estar bastante variada esta visita, en términos cómo se comportan estos países en los foros multilaterales. Y veremos qué pasa. Yo creo que África en estos momentos necesita bastante ayuda por diversos temas, y eso quizás
sea algo que quiera explotar Estados Unidos, pero lo mismo está haciendo Rusia y lo intentó hacer Francia la semana pasada. Así que será algo para estar atento, por supuesto. Claro, sí, a pesar de que los medios quizás no muestren tanto esta lucha geopolítica por África, bueno, acá en el Mundo del Sur se lo llevamos a nuestros oyentes para que no pierdan de vista este tema que para nosotros es fundamental. Absolutamente, y de hecho en anteriores programas, ya bastante lejanos, hemos incluso analizado la presencia de Turquía, de Emiratos Árabes Unidos, de China, de Arabia Saudita, por dar algún ejemplo. Así que esto es algo muy dinámico y lo estaremos siguiendo permanentemente. Claro. Bueno, por último yo tengo una noticia en medio de la pelea o de la crisis diplomática entre Estados Unidos y China por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán. Estados Unidos e India anunciaron que en octubre van a realizar un ejercicio militar conjunto a solo 95 kilómetros de la frontera con China, donde ya hay un diferendo fronterizo de hace muchos años. En junio de 2020 hubo varios muertos del lado chino y del lado indio, recuerdo porque hubo eso. escaramuzas, ¿te acordás? Bien. Sí. Bueno, las tensiones fueron aumentando por la construcción de un puente por parte de China, en el lado que se llama Pangong Tso, que se encuentra a lo largo de la frontera con India y que India considera como una ocupación ilegal. Así que para echar mano hasta el fuego, pese a que estén en el mismo bloque de los BRICS y compartan también el grupo de Shanghái, India y China, India no deja de ser aliado de Estados Unidos y se presta para este juego militar muy cerca de la frontera china, en una zona disputada. Claro, al final India y China son dos países gigantescos, potencias, que están obligados a convivir porque tienen frontera común. Claro. Es lo que pasa en diversas partes del mundo, en que dos países que quizás tienen diferentes visiones, diferentes ideologías incluso, y diferentes aliados, como en este caso, están obligados a convivir. Por lo tanto, siempre hay tensiones que en paralelo se desarrollan junto a estos intentos de integrarse, de bajar de disminuir los problemas, pero al final siempre tienen que convivir con esto. Seguro, sí. Bueno, ha sido muy interesante todo, ¿eh? Sí, muy buenas noticias hubo este fin de semana. ¿Te parece? Vamos, después de la pausa, vamos al primer análisis. Sí, claro, ahora vamos a descansar un rato porque después vamos a hablar un poco sobre África. Bien, ¿qué tema específicamente, si querés adelantar? Los golpes de Estado. Apasionante tema, a mí me interesa muchísimo y yo les sugiero que se queden porque es importante para comprender la geopolítica y la historia reciente del mundo. Tal cual, exactamente. Así que nos vamos a una pausa y a la vuelta estaremos dialogando sobre este tema. Seguimos en El Mundo del Sur, programa número 69. Ahora Raimundo, como nos adelantó, nos va a hablar de los golpes de Estado en África y bueno, estoy ansioso por escucharlo, ya se lo vengo diciendo fuera del aire, que es un informe o un análisis que me gustaría escuchar. Resulta que Jonathan Powell y Clayton Tyne, dos académicos estadounidenses, han estado haciendo un seguimiento y un estudio sobre los golpes de Estado en África. Uh-huh. Y ellos han publicado investigaciones, papers académicos, y ellos han informado, entre otras cosas, por ejemplo, que desde 1950 a la fecha hubo 486 golpes de Estado en el mundo. Se consideran los golpes de Estado que fueron exitosos y los que fueron frustrados, ¿ya? Estamos hablando de 242 golpes de Estado exitosos y 244 que fracasaron. O sea, está bastante parejo. Sí. El asunto es que de los 486 intentos o golpes, 214 fueron en África. Ajá. O sea, es un porcentaje enorme. Claro, menos de la mitad, pero más del 40%. Entendí mal entonces. ¿Cuántos en África? 214. En total con los fracasados y los exitosos. Claro, todos. Y de los exitosos, que son 242, 106 en África. Uh-huh. ¿Ya? África ha habido 106 golpes de Estado exitosos y 108
que no funcionaron. ¿Qué se entiende, según estos académicos, por golpe de Estado exitoso? Son aquellos que, pasada una semana de realizado el golpe, aún siguen en el poder. Bien. Ya. Ellos siguieron con esta investigación y, por ejemplo, detectaron que entre 1950 y 2022, en 45 de los 54 países africanos, hubo al menos una tentativa de golpe de Estado. Es bastante, es prácticamente 4/5, un 80%. Claro. Y en 36 países, los golpistas lograron al menos una vez quedarse en el poder. O sea, exactamente el 67%, o sea, 2/3. Bien. Te voy a mencionar brevemente, Maximiliano, cómo se distribuyen estos golpes de Estado, porque también es importante recordar que no ocurren de la misma frecuencia en todas partes. No, claro. ¿Tú sabes cuál es el país que tiene más golpes de Estado a la fecha entre intentos y golpes de Estado exitosos? En África, qué pregunta difícil. No es fácil. Podría nombrar muchos, pero no me animo a decir. Podría decir Malí, podría decir Mauritania. Sudán. Sudán, claro. Sudán tiene claro. 17 intentonas. Claro, intentos. Yo estoy pensando en los que efectivamente lograron concretar. Y tiene 17 intentos y 6 golpes de Estado que fueron exitosos. Luego tenemos a Burundi, Ghana y Sierra Leona con 5, voy a nombrar los golpes de Estado exitosos. Burundi, Ghana, Sierra Leona con 5. Luego, en total, voy a hablar por el total mejor. El total, como dije, 17 de Sudán, de los cuales 6 fueron exitosos. O sea, cerca de un tercio. En Burundi fueron 5 de 11 los exitosos. En Ghana y Sierra Leona, 5 de 10. Sí. Burkina Faso es increíble. Hubo 9 intentos de golpe de Estado, de los cuales 8 fueron exitosos. Es increíble, un 88-89% de éxito. El de Thomas Sankara también se cuenta como golpe de Estado. El que hizo él y al que le hicieron a él. Claro, porque aunque estemos de acuerdo con Thomas Sankara, derrocó a otro dictador. Exactamente, podemos estar de acuerdo en su visión, podemos estar de acuerdo en que había que sacar al anterior dictador, pero él usó la fuerza y fue un golpe militar. Sí. Comoras, tu querida Comoras. Así las Comoras, sí. Muchísimos tuvo. Hubo 9 intentos, de los cuales 4 fueron exitosos. Nada más que 4, bueno. De ahí avanzando, seguimos con Benín, Nigeria, Malí, Guinea, que tienen 14 intentos en total. Y de ahí, bueno, la lista sigue bajando con países que todos tienen ya varios. Claro. Te voy a mencionar solamente los que han tenido pocos intentos mejor. Sí. Que son Senegal, Mozambique, Angola, Seychelles, Kenia, Eswatini, Camerún, Túnez, Djibouti y Zimbabue. Yo estaba... Perdón que voy a acotar algo. Estaba pensando en Mozambique, porque como todas las ex colonias portuguesas se independizaron recién en 1975, ya bastante más tarde que los demás países. Claro. Y recuerdo que el primer gobierno, que es el gobierno de Samora Machel, que gobernó hasta el 86, cuando sufrió un extraño accidente de avión, como tantos extraños accidentes que hubo en África, y a partir de ahí hubo una reconciliación con el partido opositor y hubo elecciones, pero no recuerdo tantos intentos de golpe de Estado en Mozambique. Y también yo creo que al igual que Angola se debe explicar por qué ha habido problemas internos, por ejemplo, en guerra civil. Claro. Eso también lo afecta, al igual que tú también, por ejemplo, en Túnez, que hubo solo 2 intentos en este periodo, claro, pero es que hubo más de 20 años hubo un dictador en Túnez. Claro. Lo mismo en Zimbabue. Sí, que la mujer de Robert Mugabe dijo que iba a gobernar después de muerto. No sé si te acuerdas. Sí. Pero como podemos ver, Maximiliano, en las listas que ha habido históricamente desde 1950 en adelante, los que han tenido más intentos, muchos de esos países hoy siguen con inestabilidad, como Sudán, Burkina Faso, Nigeria, Malí, Guinea-Bissau. Aunque en Nigeria en realidad hay una relativa estabilidad, me parece, ¿no?
o sea, ya hace algunos años que hemos visto transferencia de poder en forma democrática, ¿no? Ujú. Y eso es indudable. Pero sigue la inestabilidad sociopolítica. ¿Por qué menciono esto? Aquí voy a ir a otro tema, Maximiliano. Sí, Y es que la mayoría de los países que han sufrido, que sufren por los golpes de Estado militar, suelen tener como causas la falta de gobernabilidad, la corrupción, la inestabilidad político-social, el auge del terrorismo, la insurrección, zonas que luchan por la autonomía o por la independencia, la pobreza y la falta de legitimidad de las autoridades. Entonces varios de estos elementos están presentes hoy en Nigeria. y sí, claro, porque no solamente las distintas comunidades étnicas, sino también pensá que en el delta del río Níger está en la zona petrolera, hubo una guerra civil en el 68, digamos, están sentados sobre una gran reserva petrolífera y están las compañías ahí entorpeciendo un poco la convivencia, y además pensá que también se formó el Estado de Nigeria en base a algo bastante arbitrario, entonces muchas comunidades quedaron repartidas en dos países. Exacto. Y eso causa mucha inestabilidad. Exacto, y agreguemos que cerca de Nigeria, en el barrio de Nigeria, hay países que están siendo destacados por la estabilidad, como Ghana, también últimamente Benín, incluso Costa Marfil ha ido avanzando, pero también hay otros países, como Camerún, por ejemplo, y el Sahel, que está encima, donde ha habido mucha inestabilidad, donde hay terrorismo, donde cada vez son más frecuentes los choques entre agricultores y pastores nómades. Entonces es complicado. Sin duda, Maximiliano, que una de las regiones más afectadas por esto, más vulnerable, es el Sahel. Claro. Nosotros lo hemos analizado y le recordamos a la gente que en los últimos años, ¿qué últimos años? En el último año y medio hubo golpes de Estado en Burkina Faso, Guinea, Malí y Sudán. En Malí además hubo 2 golpes de Estado, no uno, hubo 2. Y si querés, súmalo a Chad. Y lo de Chad, que lo iba a mencionar, buen apunte, porque podríamos decir que es un golpe de Estado light o suave. Sí. Porque no hubo un enfrentamiento, pero sin embargo murió Idriss Déby, que era un dictador, apoyado por Francia. Claro, y tomó el poder su hijo con los militares. Claro. Entonces Claro. no hubo enfrentamiento, pero no hubo elección democrática. Exacto. Así que es preocupante, porque durante las últimas 4 décadas la cantidad de intentos golpistas y de golpe de Estado venía a la baja. Claro. Sin embargo, ahora con esto, lamentablemente, se revirtió esta tendencia. Y podemos decir, lamentablemente, que, mira, en la década de 1990, de 1990 hasta 1999, hubo 39 intentos de golpe de Estado. Sí. Entre el 2000 y el 2009, 22. Entre el 2010 y el 2019, 17. La tendencia es a la baja. Claro, pero entre 2020 y 2022, solo en esos 3 años, ya tenemos 8. Claro. Y lo más preocupante, el porcentaje de éxito de los intentos golpistas venía a la baja también. Ajá. Y llegando, estaba en un 56% en la década de los 80, llegando al 36,4% en la década del 2000 al 2009, pero el 2010 al 2019 ya había subido el 47,1%, y en estos últimos 3 años ya está en un 75%. Interesante. Te hago una consulta. ¿Tenés la lista de los países donde no hubo intentos o donde no hubo golpes? No la tengo a mano. Tendría bien. que para otro programa tendría que dejar eso. No tengo ningún Porque problema. no se me ocurre ninguno que no haya habido. Seguramente debe haber. Bueno, Sudáfrica quizás. Que en África hubo un régimen de apartheid, pero no sé si hubo un golpe de Estado. Estoy revisando acá. Efectivamente, Sudáfrica no está. Claro. Namibia me imagino que tampoco está, porque ha sido un país bastante estable. Y te voy a Muy decir, joven. sí, mira, no está Namibia, no ha tenido golpe de Estado, ni estamos hablando de intentos de golpe de Estado, ya sean exitosos o no. Namibia, Sudáfrica, Botswana, Zambia. No, Zambia tuvo 3 intentos. Pero Namibia y Sudáfrica sí. Y estoy viendo acá también. Marruecos tampoco, ¿no? Tuvo 2 intentos golpistas contra el rey en los años 70.
La isla Mauricio no ha tenido. La isla Cabo Verde no ha tenido. Estoy revisando aquí. Bueno, hay otros más, pero por lo menos tenemos eso. Incluso países estables, como Seychelles, ha tenido. Mira. Claro, países que se dedican pura y exclusivamente al turismo y han tenido golpe de Estado. Un caso que yo quisiera destacar, Maximiliano, es el de Ghana. Sí. Ghana tuvo 15 intentos 15 intentos golpistas, de los cuales 5 fueron exitosos, pero hoy goza y disfruta una democracia. La última vez que hubo un intento golpista en Ghana fue en 1984, y Ghana ha sido reconocida internacionalmente por su estabilidad. Claro. O sea, se puede. Claro. Sí, claro. Y eso que, si no me equivoco, en 2009 descubrieron un enorme yacimiento de petróleo, y en ese momento yo me acuerdo que estaba pensando, digo, ¿cuánto tiempo más le va a durar la estabilidad a Ghana? Pero por lo visto, la estabilidad democrática se mantuvo. Una excepción a la maldición de los recursos de la cual siempre hablas. Claro. ¿Y en Egipto cuántos golpes hubo? Recuerdo el del 2013 contra Morsi, y no sé si hubo más golpes, ¿no? En Egipto hubo 4 intentos en este periodo y 4 golpes. Los golpes fueron en 1952, 1954, y después de mucho tiempo llegamos al 2011 y al 2013, y ahí está, por supuesto, el de Morsi, que tú mencionas. 54 es cuando asume Nasser. Exactamente. Bien. Bueno, muy interesante, me interesa mucho este tema. Sí, da para mucho, pero por lo menos quisimos dar una visión general de esto y entender un poco por qué ocurre. Claro. Lo repito por si acaso, las causas más frecuentes: falta de gobernabilidad, corrupción, inestabilidad político-social, terrorismo, insurrección, pobreza y falta de legitimidad de las autoridades. Claro, sí, es multifactorial, y lamentablemente, bueno, África desde que se independizó en 1960, la mayoría de los países ha tenido esta desgracia de golpes apoyados. Muchos han sido apoyados desde el exterior o promovidos desde el exterior, y no tiene una independencia política tan sólida como para poder evitar este tipo de cosas, ¿no? Además de sus conflictos internos propios, ¿no? Sí, y bueno, eso quizás dé para otro programa, porque estas causas también se repiten en otras regiones del mundo, donde también ha habido golpe de Estado. Y sería interesante, por supuesto, en otro programa ver, por ejemplo, la situación de América Latina. Claro. Sí, estaría bueno un informe similar de América Latina, cómo no, claro. Pero por ahora lo dejaremos hasta aquí. Bien. Muy interesante. Bueno, si te parece, después de la pausa, vamos al siguiente análisis. Sí, nos vamos a ir a nuevamente un pequeño receso de algunos segundos, porque a la vuelta Maximiliano nos va a hablar de un tema muy interesante y actual. Sí, la Comisión de la Verdad en Colombia, que resume los 60 años de guerra. Un tema realmente muy interesante, así que obviamente estaremos atentos para ver lo que nos va a contar Maximiliano. Adelante. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa, que, como suele suceder, pasa volando. Maximiliano, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Bueno, la semana pasada la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con la FARC, elaboró un informe que se llama ¿Hay futuro si hay verdad? Es un resumen de los 60 años de guerra entre el Estado, las guerrillas, el narcotráfico, y lo interesante es que se lo presentaron al presidente Petro, que acaba de asumió en el día de ayer. Un presidente que acompaña las propuestas que hace la Comisión para lograr una paz. Entre sus propuestas de gobierno de Petro, de Gustavo Petro, está poner en práctica los acuerdos que se firmaron en 2016 en La Habana, que el gobierno de Iván Duque prácticamente no ha cumplido en su totalidad. Brevemente, me voy a referir, antes de entrar de lleno en el informe, a que, bueno, ayer asumió Gustavo Petro en un país con bastante crisis, con
pobreza, desigualdad, inflación, debilidad monetaria, endeudamiento, déficit fiscal, falta de divisas para estabilizar la economía, bueno, múltiples problemas sociales también, asesinatos de líderes sociales desde hace mucho tiempo. Entonces él propone, bueno, primero lo que decía yo, ¿no? Cumplir lo de la Comisión de la Verdad, las propuestas de la Comisión de la Verdad para que haya paz duradera en Colombia, ¿no? Luego también propone un tema bastante controvertido, que es la reforma tributaria, y ahí tiene problema con los banqueros, con los petroleros y con las 4.000 grandes fortunas, las 4.000 mayores fortunas de Colombia, que no van a querer hacer una reforma tributaria y pagar más impuestos para aliviarle la carga a los más pobres y al resto de la población, ¿no? Para eso nombró como ministro de Economía a José Antonio Campo, que es como parte de un diálogo con los partidos tradicionales para garantizar que no va a atacar al sector privado ni tampoco incurrir en expropiaciones ni nada de eso, ¿no? Porque yo creo que el gobierno de Petro va a ser un gobierno de centro izquierda bastante moderado, porque Colombia viene de un neoliberalismo de décadas. Bueno, tiene que hacer reforma de salud, laboral, bueno, bastante desafíos que vamos a ver cómo los cumple, pero bueno, no quería dejar pasar eso porque es muy importante la asunción de este gobierno, el primer presidente de izquierda en Colombia. Justamente lo que mencionas, que claro, es el primero de izquierda en Colombia que llega al poder. Fue guerrillero además, un ex guerrillero, sí. Entonces va a ser interesante la postura que tenga respecto a este tema, porque además, y tú lo has dicho en otros programas, está también el tema de las bases militares en Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico, todo eso. Sí, son 9 las bases de Estados Unidos en Colombia. Bueno, la Comisión de la Verdad se basa en los delitos cometidos por las guerrillas, paramilitares y también la participación estatal en 6 décadas, ¿no? Entre las conclusiones está que el Estado fue uno de los grandes responsables de los asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, los que se llamaron falsos positivos entre 2002 y 2008, el gobierno de Álvaro Uribe, que se contaron 6.402 muertos. En total, en los 60 años de guerra, hubo 121.000 muertos, 700.000 desaparecidos. Y hubo entre 80 y 90% fueron civiles. Las víctimas, casi un 90% fueron civiles, una cifra enorme, como comentábamos hoy también con lo que sucedía en Palestina, ¿no? Para elaborar el informe escucharon a 30.000 personas de todos los estratos sociales y geográficos de Colombia. También han concluido que hubo 30.000 niños soldados, es otra desgracia también que sucede en varios países, no solo en Colombia, ¿no? Niños que tienen que tomar las armas, pero forzados a hacerlo. Y la guerra, además de militar, tuvo un componente económico, social y político para controlar la tierra y las riquezas. Ya no solamente era una guerra ideológica, sino también que fue una guerra por el control de las riquezas y de la tierra. Y cuando el narcotráfico se comenzó a mezclar, es decir, tanto el Estado como las guerrillas empezaron a financiarse del narcotráfico, las cosas empeoraron. Porque, por ejemplo, la comisión recomienda no atacar al pequeño campesino que cultiva, ni tampoco perseguir a los consumidores, sino atacar al núcleo económico financiero transnacional que se enriquece con este narcotráfico. Es la base en realidad la guerra en general no terminaba por un tema ideológico. Después de la caída del muro de Berlín la guerra continuaba, pero ya era un tema de narcotráfico y de control del territorio, y ya no tenía nada que ver con lo ideológico, ¿no? La FARC ya se desideologizaron, si querés, se convirtieron en una banda criminal. Claro. Y bueno, el informe decía que se le habían entregado al presidente Petro, que es el que está comprometido con aplicar los acuerdos de paz de 2016, y tiene pendiente también la desmovilización del ELN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, y para eso sigue habiendo conversaciones en La Habana, y terminar de desminar el territorio colombiano, de resolver el problema de los desplazados por la guerra, que son varios millones.
Así que bueno, tiene una gran tarea este presidente y un gran desafío, pero además es muy bueno que la Comisión de la Verdad haya presentado el informe la semana pasada y bueno, que se puedan saber los números y las causas y las consecuencias de esta brutal guerra que duró 6 décadas. Sí, son 6 décadas, eso no se puede borrar de la noche a la mañana y me parece bien que se hagan estas comisiones a mí personalmente. En Chile tuvimos el informe Rettig, por ejemplo, cuando retomó la dictadura. Conozco el caso de Marruecos, donde también se realizó una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos bajo el reinado de el rey Hassan II o Hassan II. Y me parece que Colombia en este sentido va en la línea directa. Yo creo que parte del famoso dar vuelta a la página es conocer realmente lo que pasó por lado y lado, y que todos los casos donde hubo no solo violaciones a los derechos humanos, sino que también otras cosas que pueden ocurrir, como, qué sé yo, delitos menores, lo que sea, tiene que quedar, tiene que ser conocido y tiene que llegar finalmente a la justicia para que los responsables paguen con la cárcel. Claro, seguro, sí, y resarcir a las víctimas en la medida de lo posible, ¿no? Exactamente, es un tema bastante complejo porque muchas veces no se llegan a conocer algunos casos, lamentablemente no se puede, en otros sí, no todas las víctimas quieren las soluciones que le proponen, o sea, es complicado, pero tiene que haber ahí, creo que una parte en la cual todos cedan, pensando en el bien del país, para que lo que ocurrió en Colombia durante 6 décadas finalmente pueda quedar en el pasado. Seguramente. En el pasado, ojalá, digamos, no que se olvide, pero que haya justicia. Claro, como el nombre del informe. Hay futuro si hay verdad. Es que es tal cual, o sea, yo me pongo el caso, yo hablar de mi país, Chile, cuando alguien, una cosa que a veces critico es que la gente sigue hablando del golpe de Estado, de la dictadura, y lo critico cuando hay gente que no se vio afectada por eso, porque creo que ya todos entendimos que eso está mal, pero yo puedo entender a la persona que se vio afectada y no hubo justicia. ¿Cómo le podemos pedir a esa persona, oye, ya hay que dar vuelta a la página, si su familiar que lo asesinaron nunca supo dónde quedó el cuerpo, por ejemplo? Claro. O la persona que lo asesinó está caminando libre por las calles. Y seguro, eso es indignante, claro. Entonces, por eso hay que hacer ese esfuerzo y también entender que quizás algún caso eventualmente pueda no resolverse, pero lo importante es que la mayor parte de ellos sí sea resuelta. Sí, Colombia parece apuntar a eso, a que hay intención, hay una cohesión social en que se termine definitivamente la guerra, el tema del narcotráfico y también que se llegue a la verdad sobre lo que les pasó durante 6 décadas, que fue una tragedia enorme. Exactamente, porque al final fue una tragedia y si yo no soy especialista en Colombia, pero si no hacen eso, el riesgo en Colombia siempre es muy alto. Claro. Hay todavía mucha inestabilidad política, social, todavía está el tema de las guerrillas, más aplacado, pero está ahí siempre, está patente ahí, y lo mismo el tema del narcotráfico. Claro. Sí, hay una facción de la FARC que han vuelto a tomar las armas. Claro, entonces es necesario avanzar y para eso todos, en mi opinión, visto desde fuera, van a tener que ceder un poco, pero siempre poniendo énfasis en un concepto clave en estos procesos: justicia. Exactamente, sí, suscribo tus palabras también. Pero ahora lo que tenemos que hacer es dejar paso a la cortina final, porque tenemos que irnos. Sí, ya ha sido un programa más largo de lo habitual, así que lo vamos a dejar hasta aquí, pero los temas daban para alargarse, así que esperamos que lo hayan disfrutado. Nos alargamos conscientemente y fue a propósito. Exactamente, pero los dejamos invitados para el programa del jueves, que va a ser más breve, pero no por eso menos intenso ni interesante. Exactamente, bien. Bueno, gracias por acompañarnos y un gusto, como siempre, Raimundo, hacer este programa con vos. Y los invitamos a suscribirse a la página, los oyentes, ¿no? Al canal de YouTube del Mundo desde el Sur, para seguirnos y escuchar programas anteriores. Exactamente. Y que tengan todos una excelente semana.